amigos, acá llegamos una vez más para ustedes en el programa, complacidos de aquellos que se unen a nosotros por primera vez o en el día de hoy y no habían sintonizado el canal y el programa por demás. Pues estamos en esta mañana, ¿no? Una 8 revista 7 de la mañana. 8 ya. 7 de la mañana. Y vamos esta vez a darle la bienvenida a una doctora. Ella es neumóloga, pero también es broncoscopista. Broncoscopista. Y se llama la doctora Lisabel Guzmán. Es vegana, pero está aquí en Santo Domingo. O sea, de La Vega. Sí, tal cual. O sea, ella es de la ciudad culta, olímpica y carnavalesca, que no se quede eso. Así que gusto recibir a la doctora Guzmán con nosotros para hablar de un tema muy importante. Pero primero, antes de abordar el tema, queremos saludarle. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Vamos a hablar de un tema bastante interesante. Y que preocupa. Y que preocupa a Sí. muchas personas. Y que para mí fue novedoso, porque Sí. yo no sabía que existía esto. Bueno, yo he visto... Atención. Yo he visto en redes sociales muchas personas hablando de que incluso influencers, hablando de que han tenido ciertos síntomas medio extraños que se le han prolongado. Y esto es a raíz de que les diera COVID. Sí, claro. Muchas personas dicen, yo quedé con secuelas. Eso es. Pero hay Ahí personas voy. que realmente quedan con lo que llamaríamos un COVID prolongado. Sí, el Cuéntanos, síndrome- doctora. el Y que eso síndrome de COVID se llama prolongado. síndrome, o sea, se ha vuelto un Sí, síndrome. Sí. El síndrome de COVID prolongado no es más que aquellos pacientes. Primero que hay que aclarar tres conceptos. Está la infección por COVID agudo, que son esos síntomas que se presentan en aquellos pacientes en las primeras 4 semanas. Hasta ahí. Están las secuelas del COVID, que son esos pacientes que presentan secuelas por la enfermedad del COVID y mayormente se ven los pacientes que tuvieron en cuidados intensivos. Por ejemplo, por una intubación prolongada, Claro. entre otros. Y está el síndrome prolongado del COVID-19, que son esos síntomas que persisten a pesar de haber pasado 4 semanas ya. O sea, puede durar incluso hasta años. Yo tengo una paciente que tiene 1 año que no huele. Ya, gracias al Señor, ya está oliendo. Qué difícil. Sí, y persiste y puede tener remisión de los síntomas y tener como una caída. Mayormente esos síntomas pueden ser fatiga, debilidad general, tos, dificultad para respirar, mareos. Hay muchos pacientes que presentan también fiebre, varía, o sea, pérdida del olfato, como dije anteriormente, pérdida de la concentración, insomnio, son varios. Por eso se dice un síndrome, porque son muchos síntomas que presentan. Muchos elementos que Sí, claro. se complementan allí. Pero, a ver, doctora, ¿cómo sería el diagnóstico real? Porque de repente yo llego a su consulta buscando un neumólogo para poder contrarrestar alguna situación que yo tenga, producto quizás de estos cambios climáticos, ¿no? No precisamente de la COVID, que quizás la pude haber tenido hace 5 o 6 meses atrás. Sin embargo, usted de repente, tras varias analíticas y diagnósticos y eso, pues llegamos a la conclusión de que tengo este síndrome. O sea, ¿cómo se llega allí? Sí, no, mira qué sucede. Los pacientes mayormente vamos a encontrar todo normal. Exacto. Pero el mismo paciente te dice el diagnóstico, porque el mismo paciente te dice, doctora, desde que me dio el COVID no puedo concentrarme, se me está olvidando todo, no puedo dormir bien, inmediatamente después que me dio el COVID. Entonces son síntomas que has traspasado las 4 semanas, incluso dice 12 semanas, 1 año, años. Yo tengo una paciente, como te digo, tenía un año que tenía anosmia, o sea, pérdida del olfato. Sí. Entonces, el mismo paciente te dice, tú mandas a hacer todas las analíticas para descartar y estudios complementarios, radiografía de ectoras, paciente que persiste mucho con los mareos, tomografía de cráneo, entre otros, analíticas, y todo sale normal. Pero Doctora, el mismo paciente lo dice. Pero eso significa que tienen COVID todavía. No, nada No, que ver. para nada. que ver. Muy Hay buena pregunta hipótesis, esa, hay buena pregunta. hipótesis que, hay 3 hipótesis. Una dice que había carga viral persistente de los pacientes, eso se descartó. Ok. La segunda, que es la más fidedigna, que es que los pacientes tienen en la infección por COVID-19 una tormenta inflamatoria. Entonces, esta tormenta inflamatoria hace que el organismo tenga una respuesta inmunitaria inflamatoria tardía. Entonces, esa es la hipótesis que es la que más ha dicho que sí. Y está la tercera, que es que se comporta como una enfermedad autoinmune, dando un ejemplo. Sino que lo que quiero decir es que el misma defensa de nuestro cuerpo ataca nuestras células. Y por eso todavía el paciente presenta los síntomas. Doctora, pero la más fidedigna es la segunda Pero hipótesis. si aún con los síntomas, por ejemplo, yo perdí el olfato, perdí el gusto, tengo ya tengo 1 año así, vamos a decir, como su paciente, ¿me puede volver a dar COVID? Sí, claro y que yo sentir entonces, ¿esto agrava mi situación? Puede ser que la agrave como que no.
porque puede ser que la otra No vez que le dio va. el COVID no tenga los mismos síntomas, pero eso no quita que le vuelva a dar el COVID. Claro. Y más las variantes y la mutación que el virus sigue presentando. Me he dado cuenta que el COVID o la COVID no quiere nada con el frío, o no quiere nada con estos cambios repentinos. Sí lo quiere, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo quiere, sí, porque incluso la temporada fría Pero hace que haya mayor claro. propagación. Se está exacerbando. Sí, hay aumento ahora actualmente en las efectivamente. consultas, sí, igual que los demás virus, igual que la influenza, que tenemos brotes, sobre todo influenza Ahora A. bien, puede confundir. Claro que sí. Esto puede confundir. O sea, usted mencionaba la influenza, la gripe es esta mala que también suele dar, o la COVID, que la tenemos con nosotros, no se ha ido. ¿Cómo saber que es una u otra? O realmente un diagnóstico es lo que me garantiza la Sí. seguridad del mismo? Pueden tener síntomas similares, los pacientes que tengan influenza y COVID. En esta variante estamos viendo mucho que el paciente presenta mucho dolor en la espalda baja, o sea, el dolor lumbar, que incluso le coge las piernas y muchos mareos, que en la influenza uno ve un dolor generalizado. Claro. O sea, pero lo que más vamos a llegar al diagnóstico preciso es con las pruebas moleculares, la de influenza y la de PCR o antígeno del SARS-CoV-2. ¿Puede haber un paciente que esté debutando en ambas? O sea, Sí, claro debutando que sí. en COVID y también en influenza. Yo tengo varios pacientes que al mismo tiempo le van a hacer la prueba de COVID influenza y están las los dos positivos. positivas sí. ambas. Obviamente los pacientes tienen los síntomas más exacerbados, o sea, presentan más síntomas y mayores. ¿Y cómo contrarrestamos, doctora, ya que estamos hablando de esto y quizás muchas personas han estado presentando este síndrome? ¿Cómo contrarrestamos? A veces hablamos de tomar zinc, tomar magnesio, tener una buena alimentación. ¿Qué es lo que debemos hacer, aparte de ir a donde ustedes, al neumólogo? claro. Mira, para responder esa pregunta, quiero decirte algo. El síndrome se ve mayormente en un 10 a un 20% de los pacientes que se infectan por COVID-19. Se ve mayormente en los pacientes que le ha dado un COVID grave, o sea, que ha estado en una unidad de cuidado intensivo. Pero eso no excluye que en un paciente que le dé un COVID leve o moderado le dé el síndrome de COVID. Sí. Prolongado. También se da más frecuente en mujeres, en la edad de 50 a 60 años, pero eso no excluye cualquier otra edad. Pero se ha visto que la mayor frecuencia es ahí. ¿Qué yo recomiendo? La vacunación. Se ha visto que los pacientes que están vacunados con su esquema completo de vacunación tienen presentan menores casos de tener el COVID-19 prolongado. Y cuidarse. Sí, 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 sin dudas. Claro. El gobierno ha estado a través del Ministerio de Salud Pública haciendo una recomendación para aquellos que como yo ya tenemos hace un tiempo la cuarta dosis, una quinta dosis. ¿La recomiendan ustedes también? Sí, pero yo lo recomiendo en pacientes que están inmunosuprimidos, o sea, aquellos pacientes que sufren de alguna enfermedad, ya sea autoinmune, crónica, pacientes con cáncer, que estén en quimioterapia. Yo recomiendo esa quinta dosis en esos pacientes. Pero ya pacientes que estemos ya completamente vacunados y que estén muy inmunocompetentes, o sea, un sistema inmunitario eficiente, no necesario. Mira, hay una llamada allá arriba y quiero pues interpretar la misma, ¿no? Para servir un poco de interlocutor. Me dicen que un paciente que tenga síntomas de COVID, pero que no tenga la enfermedad per se, ¿qué tiempo podría durar esto y cómo es la sensación que experimenta el paciente? O sea, de repente yo tengo dolor de cuerpo, tengo mareos, cefalea, dolor de cabeza, tengo falta de apetito, no huelo bien, me falta el olfato o el gusto, pero la prueba me arroja que soy negativo. Ok, hay varias formas de diagnosticar el COVID-19. La principal se hace por la prueba de PCR o antígeno, que esa tiene una sensibilidad del 99%, 98%. Y están también que tengo pacientes que le hago las analíticas, presenta el dímero de elevado, dímero de elevado, hemograma con glóbulo, con leucopenia, o sea, los glóbulos blancos bajos, los linfocitos altos, me habla de que un proceso viral, Claro. dímero de elevado, que lo eleva el COVID, hago una tomografía, presenta ya su sugestivo de, por ejemplo, neumonía por el COVID, o sea, digo que es un paciente que tiene COVID, porque Claro. puede dar un falso negativo la prueba. Ahí Claro está. que Claro, sí. Ahí porque está. los indicadores, dígame algo, doctora, se ha combinado también mucho el tema del COVID y el dengue. ¿Cómo distinguen ustedes? Con la Porque a prueba. veces con la Con prueba, la prueba. simplemente. Sí, con la prueba. Uno hace la prueba del dengue y también hace la prueba del COVID. Pero es común esto, que vayan pacientes que tengan COVID, pero que presenten quizás síntomas de dengue o al revés, y ustedes... no es tan hagan común, esa pero prueba. se ha dado los casos. Se ha dado. Sí, Se ha pero no dado. es tan común. Más comúnmente estamos viendo ahora influenza y COVID. Influenza. Bueno, para las personas que deseen visitar el neumólogo, ¿cómo podemos? Siempre me preocupa
¿cómo podemos elegir el neumólogo ideal? ¿Qué cosas podemos tomar en cuenta a la hora de atendernos? Porque es un área muy importante para nuestra Yo siempre he salud. dicho que con quien usted se sienta en confianza. A gusto. Y siempre los pacientes llegan a un neumólogo por la boca del otro, o sea, porque Referencia, otro paciente referencia. le refirió sobre. Claro. Y es difícil aquel paciente actualmente que no tenga un familiar o un amigo que conozca a un neumólogo después de la pandemia. Claro. Literal. Eso es así. Eso Literal. es así. No, y la especialidad de ustedes se ha importantizado mucho más producto de esta situación, o sea que Sí. hay que ver también los pros y los contras de esta situación. No, de y hay esta que enfermedad. cuidarse mucho, Sí, porque sin duda, estamos sin en dudas. temporada alta de COVID, la vamos a seguir viendo, porque cada vez que tenemos el cambio de temperatura y que están las conglomeraciones por las actividades navideñas, Sobre todo. exactamente, hay muchas actividades, entonces eso va a ir en aumento. Lo que hay que cuidarnos mucho y mantenerse el día con la ¿Qué vacunación. decirle a esas personas que tienen algún tipo de comorbilidad o esas embarazadas o esos adultos mayores que ya han tenido algún compromiso con su salud previamente? Ay, ¿Qué que se decirle? me a ellos? cuiden más. Usar la Que seguir se, usando la claro, mascarilla. cuando haya actividades, conglomeraciones, que se cuiden, usen su mascarilla. Doctora, pero la gente se siente extraña cuando usa mascarilla. Mi madre, voy a hablar por un ejemplo de 2 años usando palpable. mascarilla. Mi madre en la misa, recuerdo que fuimos, bueno, estábamos en Rancho Arriba, que estábamos unos 9 días de Lalo Gómez, De ¿no? Que fue Lalo, futbolista que en paz deportivo, que descanse. fue mi primo, claro. Y yo le decía, mami, ponte la mascarilla. Mi amor, pero es que no hay nadie con la mascarilla, yo me siento extraña. Mami, ponte la mascarilla, ponte la mascarilla. O sea, se sienten extraños. Sí, la pero gente. actualmente en esta temporada deben ponérsela porque es que estamos en temporada alta de COVID. Claro. Y tenemos que cuidarnos. Y sobre todo esos pacientes que tienen ya factores inmunológicos, que tienen enfermedades crónicas. Aunque usted se que sienta un bicho raro, no importa. Aunque se siente Claro, extraño, no. pero póngase su mascarilla. No, ¿eh? incluso luego, va a decir que tengo COVID. No importa. Claro. Usted se está cuidando, póngasela. Recomendación entonces, doctora, a la población y por supuesto a esas personas que tienen algún compromiso con su salud, más allá de ese bienestar que es la gran panacea. Sí, como dije anteriormente, que se me cuiden mucho, uso de mascarilla en conglomeraciones, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades crónicas o alguna enfermedad debilitante en el organismo, la vacunación, que estén al día de la vacunación, por favor, vacúnense, completen, hagan su dosis de refuerzo, llévenlo al día a día. Entonces, doctora, ya para concluir, yo tengo 4 dosis y las veces que me ha dado COVID, que creo que son como 4 o 5 veces que me ha dado COVID, bueno, me ha dado 3. Y le va a seguir dando, ¿eh? Me ha dado 3 Ay, diagnosticadas doctora, real no diga por eso. análisis, 3 veces, pero pienso que me ha dado más, pero normal, o sea, una simple gripe. Gracias al Señor. Usted no me recomienda, entonces una quinta, nunca he tenido un compromiso. No, digamos, no, con mi no, hasta salud. ahora no. Una cuarta está bien. Sí. Muy y seguir importante. ejercitándome. Sí, seguir ejercitándose y comiendo Que ese es saludable. que ese es otro tema que quería ya, por eso es que, bueno, Tomás, hay que volver a invitar a la doctora Guzmán, porque hay muchos tópicos que se quedaron un tanto fuera y que ella, por supuesto, con el conocimiento que tiene, nos fortalece la información. Sería COVID con salud, que eso para la gente es un poco extraño. Sí. COVID con ejercicios, que Sí. también es otra parte de la vida sedentaria que tanto aniquila nuestro ser. O sea que hay muchos temas Y que... en mi consulta puedo decirte que he visto que los pacientes que se cuidan mucho, Sí. que hacen dieta y ejercicio, les fue muy bien con el COVID. Bueno, a mí me fue muy Qué bien con el COVID. bueno Más su saberlo. Claro. Muy bien, Qué ¿eh? bueno saberlo e invitamos a nuestros Enhorabuena. televidentes a Ismelia, llevar hay que invitarla más a la ese, doctora. claro que Hay que sí, invitar más a la doctora ese estilo Guzmán. de vida saludable, que lo entren en sus resoluciones de año Claro, nuevo, aprovechen, claro. porque debemos sobre todo cuidarnos con este tema, porque el COVID se va a mantener entre nosotros. Sí, ¿verdad, claro doctor? que Se va a volver ya... Hay que aprender a vivir con él. Hay que aprender a vivir Totalmente. con él. La doctora es de La Vega. Atención, veganos, atención a todos los de esta maravillosa provincia. Y aprovecho para saludar a una neumóloga a quien adoro y quiero. Si usted le conoce, la doctora Maribel Jorge, Mi es colega gran del amiga, alma. es gran amiga de la doctora Guzmán, ya me Sí. acaba de puntualizar. Así que Maribel Jorge es una amiga de muchos años, a quien quiero con el alma. Y le envío un abrazo gigante desde acá. Y qué bueno que también es amiga de la doctora Guzmán, que desde ya se vuelve una de nuestras neumólogas De cabecera. De cabecera. Sin duda. Así que un gusto haberle conocido y tenerla en el Para programa. mí un placer Un haber gusto. estado aquí. ¿Se Claro sintió que cómoda? Claro que sí. Nos alegra mucho. esa Gracias, respuesta. doctora, y la Vamos a esperamos seguir, pronto por aquí. Estábamos conversando con la doctora Elizabeth Guzmán, Así es. broncoscopista, y estábamos hablando del síndrome de COVID.